palabras para agradecer a tan distinguido panel de acompañarnos el día de hoy en este tema que, como decimos, está en la cresta de la ola, pero no en una cresta de la ola positiva, sino en una cresta de la ola negativa. Definitivamente lo que está pasando en el Perú es posiblemente lo peor que le ha pasado al país, simple y llanamente lo peor que le ha pasado. El que habla ya tiene 7 décadas viviendo y conozco y recuerdo desde los gobiernos de el gran Bustamante y Rivero hasta la fecha. Y realmente hemos tenido etapas malas, pero esta es posiblemente la peor de todas. Realmente como peruanos tenemos que sentirnos avergonzados de que este mal endémico, que es tan antiguo como la humanidad, haya corroído todos los cimientos de nuestro país. Y en ese sentido he querido hacer una presentación breve tratando de traer a la mente conceptos básicos para entender lo que está pasando en el Perú. Cito a Annie Rand. Ustedes saben que Annie Rand era rusa de nacimiento, pero cambió de nombre y nos dio este mensaje. Yo voy a compartir con ustedes esta presentación y realmente el mensaje hoy en día pinta nuestra realidad. Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada. Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores. Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencia más que por su trabajo, y que las leyes no te protejan contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada. Realmente esta foto es dramática. ¿Qué cosa es ética? Estas son las definiciones que nos da la Real Academia Española de la Lengua. Es parte de la ciencia y filosofía que se ocupa de la conducta, del deber y el juicio moral. Pero lo más interesante son las reglas o principios morales del comportamiento humano para decidir qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Esto realmente, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? En una economía multicultural como la que vivimos hoy en día, tenemos que tener claro de que este es un concepto relativo. Terrible decirlo, pero lo es. ¿Qué es una persona moral? Es una persona virtuosa según los estándares civilizados de lo correcto e incorrecto. Es capaz de entender lo correcto e incorrecto. Esto dice el diccionario de la lengua. Y realmente esto me trae a colación lo que siempre yo he defendido. La educación es la base fundamental de todo esto. Y saber lo que es lo correcto e incorrecto viene desde el hogar, desde que somos niños. Y tenemos que cambiar de ser una sociedad permisiva, que definitivamente nos está llevando al descalabro que vivimos hoy en día. Esta foto nos pinta claramente los 3 grandes cimientos del país, que están siendo destruidos por este cáncer. Estamos destruyendo la educación, estamos destruyendo la salud y estamos destruyendo finalmente el desarrollo. ¿Qué cosa es corrupción? Corrupción no solo es recibir coimas. Corrupción es un acto deshonesto, ilegal o inmoral, especialmente de alguien con poder. Y este comportamiento deshonesto, ilegal o inmoral lo traemos desde la niñez. Y si esto se incrementa en el transcurso de la vida con esta sociedad permisiva, llegamos a lo que estamos viviendo hoy en día. Y corrupto es una persona que usa su poder en forma deshonesta o ilegal para conseguir ventaja para sí mismo. O persona que anima a otros a comportarse de manera
inmoral o deshonesta. Estos son definiciones de la Real Academia de la Lengua. Es clarísimo, no debemos discutirlo. Siempre hay que ir a la raíz y a comprender por qué está pasando esto si entendemos bien estas definiciones. Y acá viene el tema de los valores. Los valores están en el ser humano y son el proceso que guía a las personas a tomar decisiones en una organización. Y esas son las decisiones que tenemos que tomar dentro del ámbito de la ética y de la legalidad. Sabemos la ética profesional, la ética del contador, la ética del médico, la ética del abogado, pero eso no se ejerce. No quiero generalizar, pero mayormente los casos que vemos son fatales. En medicina, en contabilidad. Si la empresa de contabilidad más grande del mundo, Arthur Andersen, estuvo coludido con Enron para hacer un fiasco de 52 mil millones de dólares, 52 mil millones de dólares se evaporaron en Enron, coludidos con la empresa de auditoría y contabilidad más prestigiosa del mundo, Arthur Andersen. La complacencia. Hacemos lo que otros nos dicen que debemos hacer, porque ¿cómo voy a ir contra el sistema si el sistema es perverso? O entro al sistema o salgo y me eyecta el sistema y no me da chance a continuar, inclusive al extremo de desaparecer a una persona, porque enfrentarse al sistema es lo más complicado si es que este sistema ya está enraizado. ¿Qué es legal? Tenemos que estar acorde a la ley. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿puede haber algo no ético legal? ¿O puede haber algo ético ilegal? Y entonces ahí entra el ser humano a usar su raciocinio. Y usar su raciocinio que está basado en valores, en formación ética y moral, que nació desde el hogar. Si desde el hogar tenemos graves problemas, ¿qué podemos tener del ciudadano más adelante? El ser humano por naturaleza es ambicioso, el ser humano por naturaleza es codicioso, el ser humano tiene hambre por el dinero, pero puede tenerlo, pero que lo consiga honestamente. Nadie puede decir de que alguien por sus propios méritos puede hacer dinero, si es que ese es el valor que lo rige. Hay otros que no nos regimos, entre ellos me considero yo, por el dinero. Queremos hacer un bien a la sociedad, queremos ayudar a que la sociedad se desarrolle, queremos ser reconocidos como tales. Entonces los seres humanos tienen sus valores y esos valores son los que los llevan a actuar. Por eso los valores son el patrón de actuación, rigen el patrón de actuación de las personas. Esto lo dijo Paul Collier, El Estado saqueado, se llama su libro. El Estado saqueado. Y dice, si tenemos recursos, Perú es un país lleno de recursos, si manejamos la tecnología en apoyo del desarrollo económico y tenemos una regulación y un control, prosperidad. Pero si tenemos recursos y tecnología y no hay regulación, saqueo. Saqueo. Yo me pregunto, ¿quién ha controlado todo lo que ha pasado en el país? Nos preocupamos de meter a la cárcel al que robó 100 soles, pero no nos preocupamos al que está metido en un problema de 1.000 millones o 5.000 millones de dólares. O que se duplica, triplica o cuadriplica el proyecto. Estoy seguro que todo proyecto no es perfecto cuando se analiza, por eso es un proyecto. Pero que se quintuplique, se sextuplique, ya pues es algo que realmente alguien tiene que controlarlo. Y esta formulita es posiblemente la que tenemos que meditar, que es de un americano que se llama Robert Klitgar. Dijo, la corrupción se incentiva cuando hay concentración del poder. Concentración del poder, posibilidades de corrupción más altas. Cuando se hacen las cosas en secreto,
falta de transparencia, la posibilidad de corrupción aumenta. Y cuando tenemos personas poco responsables, por eso hay un signo menos, la corrupción se incrementa. Pero ¿dónde está la corrupción? En el ser humano. El ser humano es el factor decisivo de todo lo que pasa en la humanidad. No hay empresas exitosas, hay personas exitosas. No hay países triunfadores, hay personas triunfadoras. Pero también hay corrupción porque hay personas corruptas, donde sus valores los llevan a actuar de una manera deshonesta, inmoral e ilegal. Y eso es importante. Para reducir las posibilidades de corrupción hay que desconcentrar el poder. Para reducir las posibilidades de corrupción hay que hacer las cosas transparentes, abiertas. Y lógicamente lo más importante para reducir la posibilidad de corrupción, tenemos que tener personas que rindan cuentas. En inglés hay una palabra que no tiene una traducción precisa en castellano, que se llama accountability. Significa rendir cuentas. Yo me pregunto, ¿quién ha rendido cuentas en este país? Si nosotros somos los accionistas del Perú S.A., los peruanos los elegimos y los ponemos para que dirijan nuestra empresa llamada Perú. Y esa empresa para Perú exijo que los que los he designado para que manejen el país rindan cuentas. Pero nadie rinde cuentas. Y ahí vienen las posibilidades de corrupción. Somos una sociedad permisiva, somos una sociedad lobista. Vemos hoy día que todos aportan a las campañas. Y aportan a todos los partidos, ¿eh? No aportan a uno solo, ¿no? Pero yo aporto porque la persona es linda, porque sus principios filosóficos van a llevar al país adelante, no. Yo aporto porque voy a tener una retribución más adelante. Y la falta de control es realmente el eje de lo que está pasando, basado en una educación deficiente, basado en ausencia de valores, basada en hogares mal constituidos, basada en no rendir cuentas. Y lógicamente, hoy en día, en este proceso de corrupción, están involucrados estamentos que nunca los habíamos imaginado. Los medios, la academia, lo más puro que hay. Bueno, los políticos, obviamente, y los jueces. Entonces, ante eso, la situación, pues, es inmanejable. ¿Cómo podemos hacer esto? Manejando estos aspectos en este pequeño modelo que es el resultado, pues, de lo que hemos estudiado. Y realmente, educación deficiente es el eje de todo, porque permitimos que desde el niño comiencen a copiar en clases, desde el niño comienzan a robarse los exámenes, ¿no? Comenzamos a presionar a los profesores para que nos cambien la nota. Entonces de ahí comienza todo. Y en los hogares, ¿qué vemos? En los hogares vemos desunión, el padre que le pega a la madre, ¿no? El padre que abandona a la madre con los hijos. Entonces ya estamos desarrollando, pues, seres realmente, no digo imperfectos, pero mal formados. Quiero ser muy breve. Si todos estos temas aparecen, hay corrupción, ¿no? Tráfico de drogas. Nadie se hace rico de la noche a la mañana. Acá en el Perú los newly rich aparecen todos los días, ¿no? ¿Cómo aparecieron? La prensa, los magnates que quieren controlar todo y seguir acumulando dinero para ellos. Yo no digo que no acumulen dinero, pero lo acumulen dinero bien, que no perjudiquen a la sociedad, ¿no? El soborno, ahí está lo que hemos visto, las coimas, ¿no? La avaricia y ambición, que ese es el mal más grande que puede haber, ¿no? El secreto, hoy día el internet, la tecnología que nos permite hacer, pues, cosas desastrosas en lugar de usarla para el bien. Y por último, estamos en un tema global y hacemos negocios con China, con Arabia, y de alguna manera tenemos que comprender sus culturas y tenemos que comprender la ética y la legalidad en esas. Pero no significa que por eso también vamos a actuar deshonestamente. Y ese es un punto fundamental.
Acá están los casos más saltantes en el mundo privado, no digo en el mundo público, porque sería una lista interminable. Necesitaría 10 transparencias, ¿no? Pero lo más grande son estos. Parmalat, Lockheed, los paraísos financieros, Enron, Arthur Andersen. ¿Qué hacer? Bueno, la corrupción no nos puede derrotar. Al contrario, es una oportunidad en este momento para sacar el país adelante. Pero para sacar el país adelante tenemos que sacarlo todos juntos. El desarrollo de códigos de conducta global, entrenar a las personas en ética, tener estándares de control, ¿no? Tener mucho cuidado con la parte de la rendición de cuentas y la responsabilidad, ¿no? Tener gerentes de ética, tener gente que nos enseñe ética y legalidad, ¿no? Y de alguna manera contratar personas adecuadas y, lo más importante, líderes. Y en este país hay una ausencia enorme de líderes. No confundan líderes con autoridad. La autoridad se la doy a alguien porque lo he investido con el voto, pero el liderazgo es algo que transforma las organizaciones y eso solo lo pueden hacer las personas que tienen los atributos humanos para transformar las organizaciones. Y al final yo presento esto en clase a los alumnos y digo, ¿el fin justifica los medios? ¿Son todas las personas corruptas? ¿Tienen todas las personas un precio? Precio no es plata. Ese señor que está en la cárcel y debería quedarse en la cárcel para toda su vida, buscaba el precio de las personas. A este le gusta la plata, plata. A este le gustan las mujeres, mujeres. A este le gustan los hombres, hombres. Ese es el precio. ¿Quién sabe qué cosa es lo correcto y lo incorrecto? Y quiero concluir con esto. La corrupción es tan vieja como la humanidad. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Eliminarla, imposible. Reducirla, por supuesto que sí, y eso tenemos que trabajar todos. Y esa formulita famosa es interesante. No concentren el poder, hagan las cosas abiertamente, tengan personas responsables con valores. Y por último, una sugerencia que me dio mi amigo Jorge Deli, lean la última carta de Miguel Grau, cuando se despidió para irse al combate, a la guerra del Pacífico, que no iba a regresar. Él sabía que no iba a regresar. El más grande de los peruanos que hemos tenido y uno de los personajes más grandes de la humanidad, le dijo a su señora, todo lo poco que tengamos invierto en la educación de nuestros hijos. Lean esa carta fechada el 8 de mayo de 1879, cuando iniciaba en el Huáscar Grau su travesía de no retorno. Y eso nos demuestra que peruanos como este señor, el gran almirante del Perú, es lo que nos debe guiar. Muchas gracias.